A ver, ¿por qué algunas empresas familiares se convierten en auténticos imperios que duran generaciones y otras, en cambio, se desmoronan en un abrir y cerrar de ojos? Pues la respuesta muchas veces no está fuera en el mercado, sino dentro de casa. Hoy vamos a meternos de lleno a analizar dónde vive realmente el poder en estas empresas y cómo su gestión, bueno, lo es todo para su futuro. La pregunta del millón y el centro de todo es esta. ¿Quién manda aquí de verdad? Porque, ojo, la respuesta no siempre es la persona que tiene el título de dueño en su tarjeta de visita. Y ahora vamos a ver por qué. Esta frase de Galbraith da justo en el clavo. Nos viene a decir que ser propietario de las acciones y tener el control real de la empresa son dos cosas muy distintas. Y entender esto es absolutamente fundamental a medida que una empresa familiar se hace más grande y más compleja. Todo comienza, como es lógico, en la era del fundador. En esta primera fase, las reglas del juego son muy sencillas, básicamente porque solo hay una persona que las dicta. Aquí no hay debate que valga. El poder y la propiedad son la misma cosa. La empresa es, en esencia, una extensión del fundador o fundadora. Su voz es la única que cuenta, como en una monarquía. El dueño es el patrón y punto. Pero claro, el tiempo pasa y los fundadores no son eternos. ¿Y qué ocurre cuando las siguientes generaciones empiezan a entrar en juego? Pues que el poder empieza a cambiar de manos. Y este traslado no siempre es tranquilo. De repente, donde antes había una sola voz, ahora hay un coro. Y cada miembro de ese coro tiene su propia idea sobre la estrategia, sobre el futuro, y si no se gestiona bien, ese coro se convierte en un ruido tremendo que puede llegar a paralizar por completo la compañía. Y es que la dinámica familiar cambia, y mucho. En la segunda generación, los hermanos suelen actuar más como hermanos que como socios. Las decisiones todavía tienen un peso emocional muy grande. Pero cuando llegamos a la tercera generación, la de los primos, la cosa cambia. Ahí son más socios que familia y los contratos y los estatutos empiezan a pesar mucho más que los lazos de sangre. Entonces, para evitar que esas tensiones familiares acaben hundiendo el barco, hace falta crear una nueva estructura, el directorio. Piensa en él como una especie de árbitro, una cuña, como dice aquí, que separa las emociones de los dueños de las decisiones frías y estratégicas que necesita la empresa para sobrevivir. Pero claro, un directorio que funcione de verdad no se crea de la noche a la mañana. Es un organismo vivo que tiene que evolucionar, que tiene que madurar. Y normalmente pasa por varias etapas muy claras. Al principio, casi siempre es un puro trámite. Un directorio de papel que se reúne un par de veces al año para firmar las cuentas y poco más. El reto de verdad, y donde muchas empresas se quedan estancadas, es dar el salto. Pasar a ser un órgano activo que debate, que aporta, hasta convertirse en un directorio profesional, con gente experta e independiente que de verdad marca el rumbo. Y aquí llegamos a una de las confusiones más típicas y que más problemas genera. Mezclar el rol de director con el de gerente. Entender la diferencia entre ambos es, absolutamente crucial. Vamos a verlo con una metáfora muy sencilla. Los directores son como la brújula del barco, marcan el destino, el hacia dónde vamos. Su lealtad está con los dueños, con los accionistas. En cambio, el gerente es el capitán de ese barco. Su trabajo es navegar en el día a día, gestionar la tripulación y esquivar las tormentas para llegar a ese destino. Uno mira al horizonte, el otro a las olas que vienen de frente. Y aquí está la gran diferencia. Si el viaje va mal, la responsabilidad del directorio es colectiva, de todo el equipo. Pero la del gerente es individual. Es él o ella quien tiene que rendir cuentas ante el directorio por los resultados. Es una distinción clave. Bueno, pues con todo esto sobre la mesa, llegamos a la decisión final. A esa encrucijada a la que tarde o temprano se enfrenta toda empresa familiar que quiere seguir creciendo. Y es así de rotundo, no hay medias tintas. O se construye un directorio fuerte, profesional, que gestione ese poder que antes estaba en una sola persona, o la propia empresa corre un riesgo altísimo de desarmarse por las luchas internas. Vale, si hay que armar un directorio, ¿cómo tiene que ser para que de verdad funcione? Pues la clave de todo está en su composición. Y aunque no hay una fórmula mágica, sí que hay una recomendación bastante clara sobre su tamaño ideal. El número mágico suele estar entre 3 y 5 miembros. ¿Y por qué tan pocos? Pues por pura eficacia. Un grupo pequeño es mucho más ágil, fomenta un debate real y evita que las reuniones se conviertan en asambleas interminables donde es imposible tomar una decisión. Se trata de ser efectivos, no de que toda la familia tenga un asiento en la mesa. Al final, el mensaje es este y es muy potente. La decisión de profesionalizar el gobierno de la empresa, de mover el poder desde una persona a una estructura, no es una simple opción de gestión. Es, literalmente, una cuestión de supervivencia. Así que la pregunta que queda en el aire para cada empresa familiar es, ¿están construyendo un legado para el futuro o simplemente están escribiendo el final de su propia historia?